este tema que vamos a abordar ahora, el desafío de integrar las tecnologías en la educación, pretende desarrollar un poquito una complementariedad a lo que estamos implementando en este eje de contenidos, de experiencias didácticas relacionadas con las tecnologías. El desafío educativo del siglo XXI es el desarrollo de habilidades digitales. Con ellas estamos respondiendo también a una necesidad social en términos de una formación más integral. Utilizar y desarrollar estas habilidades nos llevan a repensar una serie de opciones institucionales como para ofertar esa formación adecuada a las necesidades. También tenemos como desafío utilizar como un medio para el aprendizaje y la gestión. Por supuesto, para el aprendizaje en el aula y para la gestión, una gestión institucional, incluso basados, por supuesto, en políticas institucionales que nos guíen las prácticas tanto del aula como en la institución. Aquí un poco vemos en esta figura cómo podemos integrar las tecnologías desde el punto de vista institucional. Estamos abordando para la misma gestión, para todo lo que es el trabajo académico, la revisión, el por estar en contacto con la comunidad. Eso es desde el punto de vista institucional y también para la gestión de los distintos equipos docentes en donde utilizar herramientas tecnológicas pueden favorecer y facilitar el trabajo que también lleva mucho tiempo, que hace a la gestión del docente en las calificaciones, en las revisiones, en las evaluaciones de desempeño, que pueden servir para acotar los tiempos y tener una información rápida, también no solamente para los directivos, sino que para la comunidad, para los padres en especial. Luego también en el marco curricular se habla mucho de que hay un área específica de integración de las tecnologías como informática. Utilizar la informática como una herramienta, no solamente por el contenido mismo, sino que cómo utilizamos esta herramienta también para un servicio, social, para actividades en sí y contenidos que nos lleven a repensar desde el punto de vista de las actitudes y la ética ante el uso de las tecnologías. Y finalmente en el aula, que es el último espacio en donde se implementan todos los procesos de enseñanza-aprendizaje, nos ayudan en ese proceso de la gestión del aprendizaje y de abrir un aula como para tener también una comunicación más fluida con los estudiantes fuera del contexto y del espacio escolar, por supuesto, siempre y cuando tengamos una reglamentación adecuada establecida con los estudiantes de cómo van a ser utilizados estos medios y recursos tecnológicos. Acá estamos hablando de que no es posible una escuela sin tecnología. ¿Qué significa esto? De que la escuela debe abrirse hacia las tendencias y hacia las necesidades del mundo actual. Y la tecnología es una herramienta clave en todo este proceso. No estamos hablando de digitalizar la educación, sino escolarizar las tecnologías para responder a las necesidades de la formación del siglo XXI. Este cambio solamente es posible mediante una triple acción. La organización que plantea las políticas de implementación, luego también un ámbito pedagógico en donde cómo vamos a ir integrando pedagógicamente la tecnología y luego las herramientas o la infraestructura en sí, siempre con un enfoque hacia lo que sería la pedagogía y también hacia lo que sería la reglamentación en sí de la institución. En ese sentido, vamos a abordar un poco lo que serían modelos de integración. Existen diferentes autores al respecto y aquí abordamos un poquito lo que serían 3 aspectos claves en donde les recomiendo en el modelo TIPAC, que es de la Universidad de Sevilla, que fue ya utilizado y en investigaciones, se abordan 3 ejes claves: contenido, pedagogía, tecnología.
Por lo tanto, estos tres aspectos que hacen al modelo de integración muchas veces se va a abordar en el campo de las ciencias básicas un mayor porcentaje de lo que hace al contenido que a la pedagogía y a la tecnología. En cambio, cuando estamos hablando, por ejemplo, de asignaturas como informática, vamos a tener un mayor eje de desarrollo en tecnología, por supuesto acompañada de la pedagogía y del contenido. Entonces, esto puede ir variando el porcentaje de utilización de estos tres componentes claves en el proceso de integración, pueden ir variando en el marco de lo que sería cada una de las áreas científicas. Otro modelo muy importante es el de sustituir, argumentar, modificar y luego también reutilizar las tecnologías. Entonces, esto nos implica, por un lado, mejorar lo que se tiene, pero también con una mirada de transformar. Por supuesto, esto nos lleva a sustituir, ¿qué cosa? Vamos a sustituir la tecnología con un valor agregado, luego podemos aumentar, ¿sí?, el uso de la misma, ya para generar nuevos cambios metodológicos. Luego esto nos lleva a modificar toda la tarea y la práctica docente y luego también a una evaluación y a redefinir cómo podemos ir transformando todos estos procesos mediados por las tecnologías. Por supuesto, ahí hablamos de ambientes de aprendizaje enriquecidos por las tecnologías. Cuando hablamos del ambiente de aprendizaje enriquecido por las tecnologías, no podemos dejar de lado hablar de lo que sería la dirección institucional, de la importancia que tenemos como estructura organizacional, el liderazgo que se puede tener en este proceso y también una cultura que lleve al uso de los mismos y que apoyen estas herramientas. Luego también hablamos de infraestructura, debemos contar con un hardware, software, conectividad, todo aquello que se requiera para la correcta implementación. Luego también tener en cuenta una coordinación que lleve a trabajar con los docentes en el campo de las tecnologías, a hacer seguimiento, a tener una serie de apoyos para su correcta implementación. Y no podemos dejar de lado todo lo que hace a los recursos digitales que nosotros con los cuales se pueden contar, entre ellos, por ejemplo, lo que tenemos recursos educativos virtuales abiertos que pueden acompañar y complementar todos estos procesos o también recursos digitales establecidos o diseñados por la propia institución. ¿Qué es? En todo este aspecto podemos tener todas las herramientas claves, pero sabemos que para que sean realmente ambientes de aprendizaje enriquecidos por las tecnologías necesitamos un dinamizador o un cuerpo que apoye, de un equipo que esté apoyando todo este proceso de implementación y ahí tenemos los docentes que son los principales ejes a la hora de implementar. También es importante destacar de que en todo este proceso de implementación se deben tener en cuenta todos estos aspectos que hacen desde lo que hace a las reglamentaciones institucionales, a la misma política, a la infraestructura, al equipo que apoye, a los recursos que se tienen y por último también a lo que hace a los recursos humanos que van a ser los ejes de implementación. Y aquí, cuando hablamos de los recursos humanos, los docentes que van a implementar, no es solamente dotar de infraestructura y tener unas políticas de implementación. Un proceso sumamente importante para la sostenibilidad también del proyecto es pasar por distintos niveles formativos por los cuales podemos comentar de que primero se tiene que partir de aprendiendo sobre la tecnología, luego aprendiendo con la tecnología, luego a través de la tecnología y por último generar ya e incorporar como un instrumento de gestión administrativa y tutorial. Entonces, pasar por todas estas etapas también va desarrollando distintos niveles de adquisición de estas habilidades tecnológicas en el equipo docente. Aquí me gustaría también compartir lo que habla García Aretio
en donde aborda un poco lo que es necesario en el docente en esta era digital. Y el docente debe conocer de su disciplina, también debe conocer de un eje claro que sería el pedagógico, cómo implementar metodológicamente la disciplina. Otro eje importante que tiene que ver con la gestión también es el área de la tecnología y finalmente en forma transversal siempre debe estar el eje de la investigación. Es muy importante tener en cuenta esta mirada de cómo debe ser el docente y las competencias docentes sugeridas a partir de este perfil que tiene el docente en el siglo XXI, en la era digital. Por supuesto, cuando hablamos de los desafíos que se plantean ante la función docente, es muy importante también destacar algunas estrategias que podemos utilizar para la integración de las tecnologías en el aula ajustadas a diferentes niveles educativos. Entre las que tenemos es planificar centrados en el estudiante, siempre buscar de que cuando hablamos de un aprendizaje significativo, el aprendizaje actual está centrado más en el estudiante. No es tanto en el enseñar, sino en cómo aprende mi estudiante. Otro eje claro es trabajar la metodología de aprendizaje en la práctica, aprender haciendo. También aprendizaje de construcción del conocimiento, y ahí podemos utilizar una serie de herramientas de información y aquellas como Wiki, en donde hay un aprendizaje colaborativo y van construyendo su proceso. Trabajos por proyectos que nos permiten vincular asignaturas, permitir una mayor interdisciplinariedad y también una mayor colaboración con los estudiantes. También hablamos de la multialfabetización. ¿Por qué? Porque no podemos pretender solamente pensar en un estilo de contenido o un estilo de recurso. Podemos pensar en la lectura, en audios, en vídeos. Otro eje claro e importante es también la búsqueda. Cómo seleccionar la información y cómo analizar esa información que podemos encontrar en las redes y en la misma web. Al profesor le permite elaborar también nuevos materiales necesarios para el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje y también a trabajar en equipo con otros docentes de otras áreas en proyectos comunes. Podemos establecer montajes fotográficos del entorno, realizar distintos reportajes, entrevistas, documentales, fotonovelas o también grabación de audio sobre el uso de un término nuevo. Generar grupos de discusión y aquí podemos utilizar distintas herramientas que estén disponibles al grupo de estudiantes. Educar en el uso correcto de la tecnología, aquí estamos hablando de todo lo que es la parte de etiquetas en la red misma, motivar a los estudiantes a sintetizar ideas a través de imágenes, plantear un modelo de comunicación complementario y realizar evaluaciones diagnósticas a través de espacios de diálogo o también sesiones de apoyo antes de las pruebas. Estas sesiones de apoyo antes de las pruebas pueden ser una serie de preguntas que lleven a un resumen, algún tipo de ejes claros o ejes claves que tenemos que desarrollar en los contenidos y que pueden ser posibles dentro de los procesos evaluativos. Te invito a que sigas trabajando con el módulo, a mirar un poquito todas las experiencias que se tienen en los distintos niveles educativos de escolar básica, nivel medio y superior, en lo que hace a la integración de las tecnologías que encontrarás en los materiales del aula. Muchísimas gracias.